Es el sonido de la guerra. 100 días han pasado desde que empezamos a escuchar sirenas, bombardeos, gritos, llantos desgarradores que nos estremecen porque recuerdan tiempos que creíamos ya superados. Pero no. Han pasado 3 largos meses de una guerra que comenzó con la invasión rusa a Ucrania y que ha dejado más de 4.000 civiles muertos, unos 5.000 heridos, millones de refugiados, cientos de miles de millones de daños y sobre todo mucho dolor. Vidas rotas de un día para otro de personas que antes del ataque vivían una vida común, como la suya o como la mía. Hola, soy Ískara Calderón Ayala y este viernes dedicamos este GMT a los 100 días de esta guerra que ha generado el rechazo de la mayor parte de las naciones del mundo y de la humanidad y que ha sido contada por miles de periodistas. Muchos de ellos han perdido la vida narrando lo que allí ocurría. La mayoría permanece en el lugar para decirle al mundo lo que está pasando en Ucrania. GMT, un podcast de la agencia EFE. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. А та жорстокість, з якою російські війська намагаються завоювати Приазов'я, Донбас, Харківщину. 100 días de guerra dan para contar miles de historias, unas más duras que otras, algunas esperanzadoras, pero la mayoría impactantes. Las historias de las víctimas se mezclan con las de los periodistas, como las vividas por los enviados especiales de la agencia EFE. La de Xavier Fernández, curtido con la violencia en el País Vasco, es la de un periodista tiroteado por soldados ucranianos. En Kharkov, cuando estábamos grabando el edificio del gobernador que había sido bombardeado, y en el recorrido que estábamos haciendo con un militar ucraniano, en uno de los pasos estuve a punto de pisar los 3 dedos de un pie de un niño. Y la última ya es más personal, cuando fuimos tiroteados por soldados ucranianos en un puente que estaba siendo bombardeado por los rusos, y evidentemente ellos no preguntaban, dispararon. Dispararon y yo vi como el soldado nos apuntaba. Las vivencias quedan grabadas a fuego en la memoria. Testimonios del sufrimiento humano que el fotoperiodista Manuel Bruque guarda en su cámara. De las muchas historias que plasmó, no logró olvidar la historia de Mijail, un anciano de 80 años. Y sobre todo recuerdo las arrugas de su cara, sus manos hinchadas y también arrugadas, y su emoción contando el momento en el que habían bombardeado su casa, ¿no? Casa muy humilde y estaba completamente destrozada. Y sobre todo el recuerdo que tengo es la sensación de que nosotros nos íbamos a volver. Tenemos una casa, tenemos nuestro país y él se iba a quedar allí. Claudia Sacres, reportera, vivió su primera experiencia de guerra en los días de la retirada rusa de Bucha. Allí, con su cámara, registró la masacre de la guerra. Hasta que no salió de aquel cementerio, no comprendió el alcance de la tragedia. Recuerdo que cuando estábamos en Bucha grabé unos cadáveres que acababan de encontrar en una casa particular. Estaban completamente quemados, no se les reconocían los rostros, pero sí que se identificaba el cuerpo pequeño de un niño. Yo me acerqué para grabar y estaba concentrada en mi trabajo con la cámara en medio. Pero sí que es verdad que no me di cuenta de lo cerca que estaba hasta que no vi una foto de EPA, de un fotógrafo de EPA, en la que yo salía a apenas unos centímetros de los muertos. Sara Gómez Armas, delegada de la agencia EFE en Israel, recuerda el impacto que le causó la historia de 2 ancianas que lograron salir de Irpin, a donde habían llegado hace un año huyendo ya de la guerra de Donetsk. Una de ellas, además, recordaba también el sufrimiento durante la Segunda Guerra Mundial. Una de las historias que más me impresionó de las vistas en Ucrania fue la de las hermanas Galina y Lyudmila, que tenían 82 y 76 años, creo recordar, y las encontramos en un centro de evacuados en Kiev. Ellas venían de Irpin, las habían sacado de Irpin después de haber pasado varios días encerradas en el sótano de su casa, sin poder comer, sin poder beber, sin electricidad. Pasando mucho frío porque era pleno invierno en Ucrania y estaban todavía en estado de shock. Una de ellas no era capaz ni de hablar. A la periodista Lourdes Velasco, una de las personas que más le impactó fue una mujer con un ramo de flores en Malín. La joven se acababa de casar, pero no iba a celebrar la boda. Veíamos que la cara de la mujer cada vez era como más de susto.
Y es que, claro, se acababa de casar porque tenía un hijo de 7 años con el que era su novio hasta entonces, y se habían organizado una boda rapidísimo porque al día siguiente él se iba al frente. Cubrir una guerra como periodista es una experiencia que marca de por vida. Reporteros Sin Fronteras decía que del conflicto en Ucrania surgirá una nueva ola de jóvenes profesionales que han vivido ya un conflicto bélico inesperado. Sin embargo, incluso quienes llevan ya muchos conflictos a cuestas, como el veterano periodista de la agencia EFE en Moscú, Iñaki Ortega, que vivió los primeros días de la invasión de Ucrania, tienen historias muy personales que deben salir de la memoria. Después de 8 días, fui a hacer un reportaje a un pequeño monasterio que se encuentra frente al monasterio de las Cuevas de Kiev. Allí el abad se dio cuenta que el periodista estaba hambriento y me dio de comer caliente. Me dio de comer borscht, la famosa sopa de remolacha, el plato nacional. He probado borscht muchas veces en mi vida, pero no recuerdo haber probado un borscht tan sabroso. Siempre estaré agradecido al abad del monasterio, que por cierto estaba dispuesto a renunciar a sus votos para defender la ciudad. Y terminamos este especial con una frase del historiador estadounidense de origen judío Howard Zinn. Un efecto seguro de la guerra es disminuir la libertad de expresión. Buen fin de semana. GMT, un podcast de la agencia EFE.